¿Dónde aparece? Yo ya di mi consentimiento, a ustedes les debe aparecer, si no les aparece, entonces es porque ya lo toma como que estoy haciendo la grabación. Entonces voy a dar inicio. Listo, entonces, muy buenos días para todos, para todos los aprendices que se conectaron a esta sesión. Les doy la bienvenida como tal a la formación virtual, en la que vamos a poder profundizar como tal ya desde el día de hoy la unidad uno, ¿cierto? Es como un acompañamiento para que ustedes puedan ingresar a la formación y pues ya sé que algunos han venido presentando actividades, que ha presentado algunas de las evidencias, ¿vale? Entonces sé que ya algunos de ustedes están muy juiciosos. Les expreso que aquí están aprendices de diferentes fichas. Eso quiere decir que pues no todos los aprendices pertenecen a la misma formación, más esto es de carácter prácticamente individual, las personas se están conectando y más con la actual situación del país, ¿vale? Entonces la formación virtual va a ser un componente grandísimo. Bueno, aquí dentro de la explicación, pues sabemos que la formación es creatividad para la solución de conflictos laborales. Nosotros tenemos una agenda que pues es el saludo de bienvenida, la temática de la actividad uno, las dudas, inquietudes, aportes de los aprendices, al final las conclusiones y el cierre. Esa sería nuestra agenda. ¿Cuál es el objetivo como tal de esta sesión? Nosotros podemos desarrollar el objetivo de esta formación a través del diagnóstico del proceso de inicio de la formación virtual. Es decir, cómo los aprendices acceden a las actividades. Sabemos que estamos en una plataforma nueva que es Territorium y nosotros podemos hacer verificaciones en Internet y pues obviamente yo también les estaré compartiendo y contestando el correo electrónico y también mensajería interna, pues para que ustedes puedan acceder a las actividades. Más sé que las personas que actualmente se encuentran en la videoconferencia es porque han estado inmersos dentro de la formación y han tenido un buen acceso a las mismas, más esta grabación pues va a quedar como tal en el Drive y posteriormente la compartiré a través de la plataforma, dado que el Territorium no nos facilitó el día de hoy hacer la videoconferencia para cada ficha y pues obviamente yo voy a compartir la grabación en cada una de las fichas para que los aprendices que no están asistiendo a la videoconferencia la puedan apreciar posteriormente. ¿Listo? A ver, en el cumplimiento de los parámetros de las actividades, si ustedes ya revisaron en la plataforma de Territorium, existe un anuncio que expresa y tiene como tal un archivo en PDF del cronograma de las actividades, ¿sí? Entonces, ese archivo es el que nos dice de qué fecha a qué fecha va la actividad 1, la 2, la 3 y la 4. Para hacer una aclaración y una precisión, yo dejé abierto como tal toda la formación desde el día de ayer, desde el 24 de marzo hasta el 14 de abril. A sus correos, el primer mensaje electrónico que les llegó indicaba que el curso tiene pues una fecha de inicio y una fecha de finalización para todos ustedes, que es el 16 de abril. Tengan en cuenta que esa parte metodológica no ha cambiado frente a los que ya han tomado capacitaciones anteriormente con el SENA, con la antigua plataforma que era Blackboard. Eso quiere decir que los dos últimos días, 15 y 16, es para actos administrativos que realizamos en el SENA y poder hacer posteriormente la certificación de la formación. Eso quiere decir que la fecha límite de entrega y presentación de todas las actividades va a ser el 14 de abril, más todas están abiertas desde el día de ayer para su respectiva presentación. ¿Vale?
También hablamos pues de la participación adecuada en los foros. La participación adecuada en los foros tiene que ver con el proceso en que nosotros no vamos a escribir, por ejemplo, en mayúscula sostenida. El escribir en mayúscula sostenida quiere dar a entender que estamos imponiendo algo o como si estuviéramos tal vez gritando a una persona si estuviéramos tomando una formación presencial. Esas son reglas pues como tal básicas que se tienen dentro de una formación virtual. ¿Listo? Vamos a revisar pues también la utilización de los exploradores. Hasta el momento Territorium está funcionando pues para las personas que tienen Windows, que no tienen como tal Apple, ¿sí? Está funcionando bien con Google Chrome. Es el mejor explorador por defecto que está funcionando para la plataforma Territorium. ¿Listo? Y pues obviamente cuando tengamos dificultades para el ingreso a Territorium, lo que debemos hacer es un borrado del caché. Independientemente que tengamos, por ejemplo, Ubuntu, que tengamos otro tipo de explorador en nuestro computador, siempre tenemos que hacer un borrado del caché, es decir, eliminar el historial cuando no nos permita un fácil ingreso. ¿Listo? Pues para que lo tengan en cuenta. Todo eso es igual a cualquier plataforma que se ha manejado a nivel de Internet y pues especialmente en el SENA. ¿Listo? Permítanme un momento, voy a admitir, hay unas personas que están... Fin de semana. No, lo que pasó fue que se salió alguna persona, no me están llegando personas para ingresar. Voy a continuar. Aquí el SENA en la parte del aprender ser, el aprender saber y el aprender hacer es parte de la formación profesional integral. Eso quiere decir que nosotros vamos a basarnos en esos tres aprenderes. ¿Por qué? Porque el aprender ser tiene que ver con la ética, con la moralidad, ¿cierto? Con los valores que tenemos nosotros como personas. El aprender saber tiene que ver con todos los contenidos, ¿cierto? Ustedes van a tener unos contenidos por unidades que actualmente en Territorium se llaman esa actividad 1, actividad 2, 3 y 4. Ustedes cuando ingresan a los contenidos van a poder apreciar el material de formación complementario y pues para aprender a hacer tienen las evidencias. Entonces, hay unas evidencias, ¿cierto?, que se van a presentar dentro de la plataforma y que se van a evaluar. Algunas actividades son de evaluación y otras son de foro. Por ejemplo, en la actividad 3 hay un foro como tal, un foro temático, que es evaluable, que es calificable. Más lo primero que deben realizar es ingresar al foro social para hacer su respectiva participación. Y si tienen inquietudes en el reconocimiento de la plataforma o les agrada la plataforma, han estado bien con el manejo de la plataforma, eso lo van a indicar en el foro de reconocimiento de la plataforma, ¿vale? Perfecto. Actualmente, pues no existe un foro de dudas e inquietudes, entonces en el reconocimiento de la plataforma van a poder plantearlo. Más también existe la mensajería interna, existe el chat, que como lo pueden apreciar actualmente en la plataforma, está el chat, ¿vale? Otra de las cosas que vamos ya a empezar a mirar es como tal la sesión, ¿cierto? De la actividad 1. Entonces, como ustedes pueden apreciar, hay algunas imágenes que están dentro del contenido material de formación para quienes ya lo han apreciado y presentado actividades, para quienes no les presento pues, como tal el tema. En esta actividad 1 nos vamos a basar en la creatividad. En la creatividad lo que vamos a poder observar dentro de los conceptos que existen en el material de formación y lo que podemos apreciar en estas imágenes es que efectivamente la creatividad es una habilidad que todos podemos aprender, practicar y usar. Si se dan cuenta, tiene que ver muchísimo con el ciclo de la formación profesional integral que se apreció, ¿cierto?, en la diapositiva anterior y que afirma Bono en el 2008. Entonces, aquí lo que vamos a poder
ver es que el concepto que vamos a manejar de creatividad parte y pretende defender que la creatividad está al alcance de todas las personas, de toda la comunidad, de la sociedad en general, porque se puede desarrollarla y es posible hacerlo, ¿cierto? Y tiene importantes efectos positivos. ¿Listo? Entonces, básicamente, eso es pues lo que vamos a poder apreciar. Entonces, dentro de los factores que impiden, por ejemplo, el ser creativo dentro de las empresas, nosotros podemos apreciar que existe una única respuesta para algunas personas. Entonces, las personas no están mirando que existe un mar de ideas, de posibilidades y de soluciones y que no existe nunca una única respuesta, que es el muñequito que tiene pues aquí las flechas direccionales, ¿cierto? En los colores amarillo, azul, rojo y verde. ¿Por qué? Porque la persona para ser creativa debe tener múltiples respuestas. La persona debe especializarse también en un tema. Una persona que también, démoslo a entender en esa parte, una persona que también se encierra en un mundo en el que dice yo puedo hacer esto, pero también puedo hacer esto y puedo hacer esta otra actividad y puedo realizarla, es una persona que obviamente pues sí, no tiene una única respuesta, pero debe centrarse para poder desarrollar una actividad de una manera práctica y excelente. Es decir, nosotros podemos ser creativos, más debemos centrarnos en la idea en que vamos a realizar y que vamos a ejecutar. ¿Por qué? Porque si las personas queremos abarcar demasiadas actividades, ¿cierto? Entonces podemos confundirnos. Miren, aquí por ejemplo está ese que dice rutina. Hay una persona que de pronto tiene la rutina diaria y dice, yo me levanto, yo voy al trabajo y en el trabajo voy a empezar a desarrollar mis actividades. Cuando se aprende todas las actividades como tal de memoria y es algo que de pronto emocionalmente lo está afectando, la persona puede expresar que efectivamente ya se sabe todo y es prácticamente como un robot. Eso tiene que ver quizás de pronto con algunas cosas como las que se aprecian en documentos que ustedes han leído con anterioridad o van a leer aquí en el material de formación, y voy a traer a colación al doctor Rodolfo Ginás con su libro que sacó y después nuevamente actualizó del cerebro y el mito del yo, en donde decía que una persona puede aprender las cosas, ¿cierto? Puede desaprender las cosas y puede aprender nuevas cosas, pero si se hace todo a través de las TICs y la persona no aprende a ser creativo y a mejorar sus cosas, entonces puede entrar en una rutina que puede hacer que la persona no tenga creatividad. ¿Por qué? Porque se aprende todo de memoria y ya no va a poder hacer cosas nuevas. También tienen que ver con otro de los factores del temor o la falta de confianza. Entonces podemos apreciar aquí en esta imagen en donde está el pescado, ¿cierto? Que está saltando de un bombillo en donde el bombillo para nosotros representa una idea y representa creatividad, representa innovación, y está saltando nuevamente a su acuario, a su bola de acuario de cristal, en donde la persona entra a una zona de confort y entonces dicen, no, es que yo no puedo desarrollar esto, no lo puedo ejecutar, y esos son factores que también impiden que la persona pueda ser creativa, porque la falta de confianza por salir de un sitio a otro, hablemos dentro de una empresa, que nosotros tenemos la posibilidad de desarrollar una actividad en la misma área o pasar a otra área, ¿cierto? Sistema o departamento, como lo quieran denominar, ¿cierto? O subsistema dentro de una empresa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puede ser en la misma o puede ser una diferente. La cuestión es que nosotros siempre debemos tener confianza en que si existe un método, si existe idea, si existe un equipo de trabajo y nosotros nos podemos apoyar, podemos dejar ese temor a un lado y tenernos confianza, porque las personas tenemos conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas como personas para desarrollar cualquier tipo de actividad.
Y entonces es así en donde, por ejemplo, muchas personas dicen, no, yo estoy en mi zona de confort, yo estoy acostumbrado a hacer esto, a mí por qué me van a sacar de esta unidad o de este sistema, subsistema, área, departamento, como lo mencioné anteriormente, cualquiera que aplique para la empresa en la que ustedes laboran o en la que desean laborar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las personas generalmente entran en una zona de confort y dicen, yo no puedo llegar al éxito, es decir, a mi autorrealización, por citar a otro de los autores, que es el doctor Abraham Maslow, en donde él parte de las necesidades fisiológicas, y pongamos a colación el tema que está sucediendo actualmente. La gran mayoría de las empresas, por la pandemia, ¿cierto?, del COVID-19, están diciendo que las personas, algunas pueden trabajar freelance, otras deben estar en la empresa, otras deben ir días intermedios y están diciendo que pueden hacer cualquier actividad, o otras personas jurídicas, ¿cierto?, están exigiendo diferentes métodos para desarrollar las actividades. Entonces la persona entra en una zona de confort y dice, yo ya puedo hacer esto y yo me limito a hacer esto y entonces ya no voy a autorrealizarme y alcanzar mis sueños y a ser más creativo. Dentro de las empresas existe algo también que es el intraemprendimiento. Las personas podemos intraemprender, podemos ser creativos e innovadores y decir, bueno, yo voy a aportar en el área, en el factor social, en el factor ambiental, en el factor productivo, en el factor financiero, en el factor mercado técnico. Y entonces cada persona tiene una habilidad, una destreza que lo diferencia de las demás y puede salir de esa zona de confort y poder llegar al éxito de sus actividades. También miramos otra de las cosas que dices es, ¿sabes cómo transformar un pensamiento negativo en positivo? Hay algo dentro de la parte de lo que tiene que ver con el coaching y con el mentoring, es que nosotros podemos hacer que un pensamiento negativo, pueden haber 10, 100 pensamientos negativos, se borren con una sonrisa. Pensar en algo positivo, pensar en la sonrisa de una persona, de un bebé, por ejemplo, pensar en algo que nos haya pasado, que nos motive, que nos incentive, que diga que nosotros podemos ser líderes. Y entonces yo puedo transformar los pensamientos negativos en positivos. Es decir, la ley de la atracción nos expresa que pueden haber 100 pensamientos negativos, pero con un solo pensamiento positivo que nosotros traigamos hacia nuestra mente, perdón, entonces nosotros vamos a convertir ese pensamiento negativo en positivo porque ya vamos a encontrar una solución. Al pensar en algo positivo, eso negativo puede convertirse de pronto en una frustración, puede convertirse en un aprendizaje que nos puede llevar a desarrollar una fortaleza y ser creativos por nosotros mismos y para los demás, ¿cierto? Si nosotros hemos tenido dentro del ambiente laboral una frustración porque no alcanzamos nuestro propósito, nuestra meta o el resultado que nos propusimos, ¿cierto? O que nos dieron y nos empoderaron en la empresa, entonces nosotros lo que podemos hacer es recordar cómo hemos alcanzado otras metas y otros éxitos que hemos tenido no solamente a nivel laboral, sino a nivel personal para poder idear algo mucho mejor. Vamos a pasar aquí a esta otra diapositiva que tiene que ver con los principales bloqueos de la creatividad. Entonces, algunos de esos bloqueos son los perceptuales, otros son los culturales y otros son los emocionales. En los perceptuales estamos hablando de los sentidos, ¿cierto? Entonces, por medio de los sentidos no se puede ver cuál es el problema o qué es lo que anda mal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los sentidos que tenemos nosotros como personas. Y eso tiene que ver muchísimo también pues con los bloqueos emocionales que están dentro de cada uno por la causa de las inseguridades, que es lo que hemos venido diciendo en las diapositivas anteriores. Y los bloqueos culturales, que son la manera en que se ha sido educado y la imposición de algunos valores sociales. Entonces volvemos y nos remontamos otra vez a la formación profesional integral, ¿cierto? Que tenía que ver con el saber ser, el saber saber y el saber hacer. Entonces, si nosotros nos remontamos desde lo que nosotros como personas tenemos, es decir, nuestros valores, la honestidad, la responsabilidad, la disciplina, el trabajo en equipo,
miramos que la cultura dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia, en la empresa en la que trabajamos, tiene una cultura, ¿cierto? Por eso algunas entidades saben del know-how, ¿cierto? Del saber cómo hacer las cosas y se posicionan con el goodwill, que es el buen nombre de una empresa, es porque mantienen una cultura en donde están pendientes de las emociones de las personas, ¿cierto? De cómo saludar a la persona desde que ingresa a la empresa, cómo solicitarle el favor o cómo empoderarlo o cómo solicitarle que entreguen una tarea, y deben tener un departamento o un área o un sistema que es el de recursos humanos, ¿cierto? O capital humano, como actualmente se denomina por las connotaciones a nivel del contexto global. Entonces, el capital humano o recurso humano es aquel que tiene unas necesidades como persona, ¿cierto? Como persona natural, y también tiene unas necesidades como empleado, como intraemprendedor, o también tiene unas necesidades como empresario. Entonces, todo esto es lo que hace que nosotros podamos decir que efectivamente cuando quitamos esos bloqueos que tienen que ver con el problema, ¿cierto? Que está inmerso dentro de la persona, dentro del área o del departamento, nosotros podemos hacer que mejore. ¿Por qué? Porque podemos realizar actividades que nos ayuden a que el cerebro, por eso traje a colación al doctor Rodolfo Ginás con el libro El cerebro y el mito del yo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos mejorar continuamente. Por ejemplo, una de las cosas que están haciendo ustedes el día de hoy es asistir a esta sesión en línea de bienvenida y de la sesión de la actividad 1. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el hyperthinking, ¿cierto? Que se ve aquí en 4 contextos. Está entonces el hipercambio, el hiperaprendizaje, el hiperconectar y el hiperactuar. Entonces, aquí, por ejemplo, el hiperaprendizaje, cuando nosotros nos autocapacitamos, cuando observamos, somos curiosos y exploramos lo que nos ofrece, por ejemplo, Internet, y nosotros ingresamos y no solamente nos acaparamos de lo que nos entrega el curso para obtener el certificado, sino que también indagamos por aparte en videotutoriales, en documentos, en artículos publicados por empresas, por revistas editoriales universitarias, o también editoriales de libros normales, ¿cierto? Que nosotros encontramos en el medio, no solamente de investigación. Entonces, ¿podemos autocapacitarnos? Sí. ¿Que podemos recibir un consejo? Sí, claro, también. Y todo eso hace que, por ejemplo, también tengamos un hipercambio, que es la adaptación de los nuevos tiempos y los puntos de vista, ¿cierto? Cuando nosotros manejamos las TICs, que es a lo que quiero llegar, y no que las TICs nos manejen a nosotros, podemos aprovechar al máximo cursos gratis como los del SENA, ¿cierto? O de entidades universitarias a nivel nacional y a nivel mundial que también ofrecen cursos gratuitos para que las personas nos capacitemos, ¿cierto? Y poder llegar al punto de hiperconectar, interactuar con la red. Es decir, si nosotros manejamos las TICs, podemos ingresar no solamente al SENA y a las universidades, sino también a nivel empresarial, a verificar que si nosotros construimos una red de contactos, por ejemplo, como LinkedIn, ¿cierto? Que se escribe LinkedIn, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver que tenemos una red de contactos, podemos entrar a Facebook, podemos entrar a las diferentes redes sociales que existen, Twitter, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Convertir esa red en una fuente de información y de construcción de conocimiento para verificar lo que nosotros como personas, a través de nuestro cerebro en las diferentes dimensiones, podemos desarrollar socialmente y también aplicarlo en el ámbito laboral, porque de ahí depende el comportamiento de cada persona. Es decir, vamos al hiperactuar, ¿cierto? Que es aplicar toda esa información que nosotros tenemos, esas ideas, esas lluvias de ideas, todo lo que nosotros podemos desarrollar a nivel empresarial para poder obtener nuevos proyectos e intraemprendimientos o emprendimientos, y poder no solamente ser empleados, sino también emprendedores, o si queremos seguir estando en la empresa, poder ser emprendedores, pero por intraemprendimiento, es decir,
basarnos en la innovación de tipo social, económica, ambiental, mercadotécnica y financiera dentro de una empresa. Es así como pasamos a esta diapositiva en donde podemos apreciar, por ejemplo, los 6 sombreros, ¿cierto? En donde aquí cada sombrero tiene un color y ese color hace que nosotros asociemos mejor lo que estamos desarrollando como personas dentro de una empresa o en un contexto familiar, que es de donde parte como tal el comportamiento de una persona para ser creativo, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos asociar y centrarnos en un color, que era lo que estaba explicando anteriormente. Podemos decir que el sombrero del color gris tiene que ver con hechos y cifras y debemos centrarnos en ese sombrero y colocarnos ese sombrero en nuestra cabeza y decirle a nuestro cerebro que nos vamos a centrar en hechos y cifras, es decir, mirar datos históricos en la economía global, en la economía de la empresa, en los aspectos sociales de la empresa, en el comportamiento de una persona. Es decir, podemos ir desde una persona natural, como nosotros que estamos aquí en esta conferencia, e irnos hasta un equipo de trabajadores que puede ser de 10, que puede ser de 1000, de 5000, de 10,000, ¿cierto? No importa la cantidad de personas. El hecho es que nos vamos a las cifras, a los hechos de lo que está sucediendo en cada uno de los factores o contextos que he mencionado anteriormente, que son sociales, ambientales, mercadotécnicos, financieros, y entonces nos ponemos ese sombrero y analizamos los hechos y las cifras. Después nos podemos colocar otro sombrero, y ese otro sombrero puede ser el rojo. Y entonces vamos a apreciar cuáles son las emociones y cuáles son las opiniones de las personas para poder planear, para poder diagnosticar y después planear, ¿cierto? Mirar cuáles son las estrategias que vamos a implementar, ¿cierto? Sobre las emociones y las opiniones de las personas, porque son muy importantes a la hora de tomar decisiones. Claro está que nosotros como gerentes, estrategas o como líderes estrategas o como parte de un equipo, ya sea desde la parte operativa, ya sea en la productiva, ya sea también en la parte de planeación, ¿cierto? Podemos en cualquiera de esos contextos tomar decisiones y eso tiene que ver también de pronto con las emociones y las opiniones, pero entonces nos colocamos ese sombrero rojo y pensamos solamente en ese momento para poder diagnosticar y planear bien en emociones y opiniones, y así hacemos con cada sombrero. Entonces nos pasamos, por ejemplo, al sombrero negro, entonces vamos a mirar lo negativo, ¿cierto? Y hacer objetivos, entonces vamos a mirar todo lo negativo que existe dentro del contexto en el que estamos a nivel laboral. Entonces eso quiere decir que podemos mirar, bueno, ¿qué es lo que sucede? El departamento no está siendo productivo porque no existe materia prima, porque no existen los equipos, porque las personas no están capacitadas, porque las personas no toman las capacitaciones, por X cantidad de motivos que ustedes puedan encontrar y entonces piensan en todas esas cosas negativas, piensan en todos esos problemas para poder ser objetivos y decir lo que tengo que hacer, la gestión que debo desarrollar es entregar esta solución a ese pensamiento negativo. ¿Listo? Nos vamos a pasar al sombrero amarillo, que es optimista y positivo. Resulta y pasa que, por ejemplo, yo he tenido conversaciones, porque no soy psicólogo, soy administrador, ¿sí? Con personas que son psicólogas y psicólogos, en donde hemos tenido como tal puntos de vista en donde apreciamos que el positivismo era una connotación en donde todo el mundo decía el mundo es de color rosa. Sí, claro, las personas debemos ser muy positivas. Más anteriormente mencioné en otras de las diapositivas que una persona, por ejemplo, puede estar frustrada, pero de esa frustración, de esos pensamientos negativos, podemos aprender a convertirlos, a cambiarlos, a manejarlos y ser optimistas y decir que ese aspecto que nos sucedió negativo se puede convertir en algo positivo. ¿Sí? Que eso tiene que ver, por ejemplo, con esta imagen que está aquí abajo, que es de la FODA o DOFA, que es una matriz en donde las personas nos estudiamos primero a nosotros mismos, las debilidades, las fortalezas internamente y miramos qué oportunidades y qué amenazas externamente existen a nuestro entorno. Asimismo se hace también con las empresas.
con el equipo de trabajo, con el área, el departamento, el sistema, el subsistema, ¿cierto?, dentro de la organización. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a mirar qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos. Y ahí es donde nosotros decimos, si me coloco el sombrero amarillo es porque yo voy a hacer un análisis, es porque yo voy a mirar que todas las cosas negativas y positivas me van a contribuir a poder mejorar el ámbito laboral. ¿Listo? Desde una persona hasta 1000, 10.000 personas, las que sean. ¿Listo? Me pongo el sombrero verde de la creatividad. En el sombrero verde de la creatividad, entonces es ahí donde empiezan a nacer las ideas. Aquí porque hay una imagen que, perdón, corro esta parte de... Listo, ya. Hay una imagen de videojuegos en familia en donde está papá, mamá e hijos, porque los videojuegos son estimulantes prospectivos que hacen que si una persona está aprendiendo a jugar, ¿cierto? Cualquier tipo de videojuego que exista y debe tomar decisiones, entonces la persona va a aprender a tomar esa gestión, esa decisión asertivamente. ¿Por qué? Porque el videojuego cuando pierdes, entonces empiezas a decir, si yo hubiera hecho esto, el juego me permitiría en esta parte realizar esto, y yo hubiera podido desarrollarlo de esta manera y hubiera podido realizar, no sé, por ejemplo, en carros, haber cogido la curva así, haber acelerado así, haber desarrollado la carrera de esta manera. O en un juego, por ejemplo, de estrategia y trabajo en equipo. Entonces, sabemos que hay juegos a nivel mundial en donde, por ejemplo, WoW se llama, ¿cierto? Entonces, nosotros en ese juego, nosotros podemos decir que existen personas de diferentes partes del mundo y debemos trabajar en equipo para poder ganarle a otra persona. Entonces, esa estrategia, la estrategia se deriva de la parte militar, obviamente. ¿Por qué? Porque la administración nos habla de eso, también de estrategia, pero la estrategia también está amarrada a las emociones, ¿cierto? Y nosotros para poder ser creativos debemos estar emocionalmente estables y si tenemos algún altercado, alguna cosa que nos impida o alguna falla, debemos mejorar continuamente por nosotros mismos y por las demás personas, es decir, convertir lo negativo en positivo, ¿cierto? Y ahí es donde, por ejemplo, nos podemos colocar también el sombrero azul, y el sombrero azul nos dice que existe la normatividad. Entonces nosotros sabemos que, por ejemplo, actualmente las empresas se deben regir bajo todas las resoluciones, decretos, leyes que estén saliendo normativamente a través del gobierno, del Ministerio de Trabajo como tal, para poder tomar decisiones. Y así cada empresa tiene una normatividad interna que hace que se acaten las cosas que pide un gobierno. ¿Listo? Y así mismo, entonces, si me pongo ese sombrero, entonces sé que debo cumplir con la normativa, que debo cumplir con un horario, que debo llegar a la empresa, que me debo conectar, ¿cierto? Que debo, ahorita, por ejemplo, hay muchas personas que están trabajando por Zoom, que están trabajando por Meet, que están trabajando por Teams. Y entonces dicen las empresas que ahora para poder ofrecer resultados nos podemos conectar, las personas que podemos realizarlo, por ejemplo, en el caso de los que prestamos servicios como este de la educación, por diferentes plataformas y herramientas. ¿Listo? Pero para las empresas que están produciendo, que deben producir alimentos, que es nuestra necesidad básica, entonces decimos, ¿y cuáles son las actividades que se deben desarrollar? Y debemos colocarnos todos los sombreros, pero ante todo el normativo, ¿cierto? Porque es el que nos va a decir que efectivamente esas cosas están bien hechas o están mal hechas. ¿Listo? Y entonces es aquí donde nosotros podemos apreciar que existe, por ejemplo, también la técnica, ¿cierto? O el método Scamper, que es el que nos dice que se pueden sustituir cosas, se pueden combinar, ¿cierto? Cuando lo requeramos y poder verificar que todo lo que he mencionado anteriormente, entonces se pueda hacer de esa manera, sustituir cosas, ¿cierto? Para poder combinarlas también, para poder adaptarnos a las nuevas cosas que nos está ofreciendo el medio laboral, para poder modificar las cosas, por ejemplo, manuales, actividades, procesos, ¿cierto? Procedimientos,
proponer otros usos para poder obtener un producto o un servicio a través del desarrollo que tenemos las personas que pertenecemos a un equipo de trabajo, ¿cierto? Y también eliminar las cosas que no se necesitan, porque de pronto un proceso tiene algo que en estos momentos no lo debemos tener porque nos quita tiempo, porque es un movimiento, porque es el desarrollo de una actividad que nos está truncando algo que estamos desarrollando, cualquier actividad que estemos ejemplificando, ¿cierto? Dentro de nuestras actividades diarias en el ámbito laboral, desde lo productivo, lo emocional, ¿cierto? Lo cultural que estamos desarrollando en nuestra organización. Y también hablamos del ordenamiento. Reordenar, que es, por ejemplo, rediseñar. Nos remontamos al diseño, es cuando nosotros expresamos que lo que estamos desarrollando, ya sea para un producto, ya sea para un servicio, que es la finalidad que nosotros tenemos en una empresa, en el ámbito laboral, podemos rediseñar no solamente un producto o un servicio, podemos rediseñar la cultura del saber hacer las cosas dentro de la empresa si así lo amerita, porque nosotros debemos ser competitivos y comparativamente mejores cada día que pasa, como personas y como organización, como empresa. Y pues aquí nombran 7 consejos también, eso lo van a encontrar dentro del material de formación para manejar la crítica. Entonces, si nos remontamos a líderes, por darles un ejemplo diferente, entonces hay, por ejemplo, directores de equipos de fútbol, entonces que dicen que tranquilizarse es lo mejor. Si nosotros nos tranquilizamos y somos serenos y confiamos en lo que está haciendo nuestro equipo de trabajo, podemos obtener el título de un campeonato, ¿cierto? Que era así como lo hacía el director técnico del Barcelona. ¿Listo? Entonces, saber escuchar también a las personas que pertenecen al equipo, porque nosotros podemos tomar decisiones objetivas y asumir la responsabilidad como líderes, ¿cierto? Más también sabemos que si hacemos parte de un equipo, debemos saber escuchar a las demás personas, también para poder ser objetivos y también subjetivos frente a lo que estamos escuchando, pero finalmente poder tomar nuestras decisiones frente a lo que desarrollamos y poder hacer cosas mucho más creativas e innovadoras y hacer que el trabajo fluya de una manera asertiva, ¿listo? Y pues dejar de lado los sentimientos como tal. O sea, la inteligencia emocional debemos saberla manejar y debemos ser muy objetivos frente a eso, es decir, debemos saber manejar nuestras emociones. Las emociones nos pueden jugar cosas que nosotros no podemos contener. Y entonces, como parte de un equipo de trabajo, de una empresa o desde la familia misma, por remontarnos a eso, porque la familia es lo que nos da como tal esa motivación, entonces podemos hacer, por ejemplo, formulación de preguntas. Podemos decir qué es lo que sucede con esta actividad que se está desarrollando, por qué estoy realizándolo de esta manera, por qué estoy desarrollando ese proceso o ese servicio de esta manera, por qué me estoy comportando de esa manera, qué es lo que influye en el desarrollo de esas actividades y quizás poder pedir asesoría, ¿listo? Que es solicitar una segunda opinión. Para eso existen los staff o asesores que son externos a ese proceso, ¿cierto? Y nos pueden ayudar a mejorar, ¿listo? Que pueden ser los del coaching, los del mentoring, ¿cierto? O pueden ser simplemente staff que tienen solamente relación con la parte de lo que quiere la gerencia, por ejemplo, frente a un proceso o un procedimiento específico, ¿listo? Que nos está ayudando a mejorar la creatividad y la innovación dentro de la empresa. También pedir un plazo o posponer la discusión. ¿Por qué? Porque nosotros de pronto emocionalmente podemos contestar mal, podemos expresarnos de una manera equivocada y eso lo sabemos como personas porque desde niños nosotros hemos tenido la posibilidad de hablar con las personas, pero también si estamos muy aireados, ¿cierto? Es decir, tenemos nuestro temperamento arriba, a veces hay personas
que no podemos controlar en ciertos momentos esas emociones y lo mejor es respirar profundo y pedir un tiempo y un espacio prudente para poder continuar con esa discusión, con ese proceso, con ese procedimiento para poder obtener una excelente relación laboral, ¿cierto? Y pues si la otra persona tenía la razón, pues asumir la crítica como tal y decir que efectivamente podemos desarrollarlo como la otra persona lo estaba planteando. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos entrar en discusiones cuando la otra persona tiene la razón. Entonces lo mejor es respirar profundo, documentarse, pedir segundas opiniones y poder hacer las cosas asertivamente. ¿Listo? Básicamente eso era lo que íbamos a tocar el día de hoy. Entonces, pues no sé si tengan dudas, inquietudes o aportes por parte de ustedes o conclusiones respecto pues al manejo de la plataforma, que sabemos que es nuevo, a la utilización de los recursos en la plataforma y pues frente a la comunicación asertiva en la plataforma y pues también frente a la temática vista del día de hoy para la actividad 1. Entonces los escucho. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud o algún aporte que realizar? Pues sobre el tema realmente no, pero sí sobre la plataforma porque no me parece muy dinámica, la verdad. ¿En qué parte te refieres de la dinámica Pues porque específicamente? primero para ingresar no, es que para ingresar no es tan fácil, primero. Y segundo, uno no sabe dónde encontrar las actividades, o por lo menos yo no sé dónde. Ok, vale. Cuando nosotros programamos absolutamente todo en la plataforma, ustedes van a poder apreciar a través de los contenidos. En el enlace, en el link de contenidos, ahí es donde van a encontrar las carpetas que se denominan actividad 1, actividad 2, actividad 3 y actividad 4. Dentro de cada carpeta van a encontrar un material de formación, un material complementario, ¿cierto? De la formación, una guía de actividades y también van a contemplar las evidencias que deben presentar, ya sean documentos, ya sean evaluaciones o un foro. Entonces, básicamente, ahí lo que van a hacer es entrar a la carpeta de contenidos. ¿Puedo aportar algo ahí? Sí. Lo que pasa es que yo también tenía la misma duda porque yo tampoco encontraba dónde estaba el material. Entonces creo que era que todavía no estaba bien activado y ahora en la pantalla de inicio apenas entras, te aparece como esa ventana que te dice como capacitación virtual Sena, algo así, y ahí debajito te aparece como el título del curso. Ahí es donde entras y ahí ya te empieza a aparecer, porque a mí tampoco me había aparecido, de hecho me apareció hasta hoy, y yo tampoco entendía cómo era que yo participaba en foros y eso, pero ya te aparece, pues, por Ok, si no lo había vale. revisado esta mañana. Sí, de hecho, cuando vamos a ingresar como tal a la plataforma, lo que tú estás diciendo es verdad, es que de pronto yo me fui un paso más allá. Cuando nosotros ingresamos, ya sea por Sofía Plus, ¿cierto? O por Territorium, entonces a través de Sofía Plus, nosotros ingresamos en el rol aprendiz, nos vamos a LMS, después del LMS aparece el símbolo aún de Blackboard, damos encima de ese símbolo de Blackboard, inmediatamente nos va a enviar a Territorium. O por el otro lado, entramos por Territorium con el usuario y la contraseña con la que ingresamos a Sofía Plus, y ahí van a aparecer los cursos en los que estamos inscritos. Entonces, damos clic encima de ese curso en el que estamos inscritos y ahí sí les va a aparecer en la parte izquierda un banner, pero voy a tener en cuenta lo que están diciendo ustedes porque ustedes fueron de los pocos que ingresaron y voy a enviar nuevamente un correo electrónico en donde van a obtener todos los aprendices las indicaciones para poder ingresar, es decir, voy a enviarles links de video tutoriales para que puedan ingresar bien a la plataforma. Por ejemplo, yo ingresé ahí y me aparecía lo de la bienvenida de hoy. Pero entonces, para mirar dónde están las actividades que debo realizar en la parte izquierda, en donde ingreso a contenido del curso, ¿o en dónde? Sí, tú entras a contenidos y ahí vas a mirar todo lo que está en los contenidos.
Dice curso semilla empezar, ¿sí? Sí, y entonces ahí vas a mirar todas las carpetas que están creadas. Pues solamente me aparece creativa para la solución de conflictos, proyecto, ok, donde dice proyecto son todas las Y en el ok, proyecto ahora te va a sí. desplegar todas las carpetas que acabo de mencionar de las actividades. Ok, ahora sí. Vale, van a aparecer foros, van a aparecer evidencias, ¿cierto? Va a aparecer absolutamente lo necesario que ustedes requieren para poder presentar sus actividades y poder apreciar el material de formación. Ok, listo. Listo. Entonces, no sé si tengan alguna duda, inquietud por aparte, otro aporte, pero realmente voy a tener en cuenta lo que ustedes están diciendo y pues porque fueron pocos los que lograron conectarse. Entonces voy a enviar un correo nuevamente con links para que puedan acceder de una mejor manera a la plataforma. Profesor, una interrogante, ¿esa presentación está dentro de la plataforma? ¿Esta presentación? No. Sí. Esta presentación ustedes van a ir aquí a... Pero espérenme, me voy a Meet. Van a ir aquí, en esta parte, están pudiendo apreciar, miren, aquí dice archivos adjuntos, dice sesión bienvenida a curso virtual. Ahí, por favor, descárguenla antes de que yo dé por finalizada la sesión. A mí me aparecen sin archivos. No, a todos les debería aparecer aquí, sesión bienvenida a ¿Pero curso a qué virtual. parte ingresamos? ¿Qué tema? Otra vez, nos vamos aquí donde dice bienvenida, aquí en el banner, en donde están, donde pueden colgar la llamada, ¿cierto? Y el micrófono y el video. Sí. Perdón, es que corro esto para que se vea bien. Sí, es que si Ok, no no lo van a poder apreciar. ok. Pero Entonces, dice que no hay. bienvenida y sesión. Yo coloqué aquí, ahí les aparece detalles, pero aquí dice archivos adjuntos. No, A mí me Pero ahí aparece dice cero. cero. aparecen en cero. Sí, aparece en cero, profesor, no aparece archivo adjunto. ¿Aparece en cero? Sí. Sí, Sí, sí. aparece en cero. Ok, Sí. yo lo adjunto entonces en un mensaje de correo electrónico porque pues se me hace raro que no les Listo. aparezca. Sí, mejor, profe, muchas gracias. Sí, no, con el mayor de los gustos. Yo también voy a utilizar muchísimo el correo electrónico porque va a ser un medio de comunicación efectivo para que ustedes puedan apreciar mejor todo lo que deben hacer en la plataforma. Listo. Una inquietud. ¿Vale? Entonces, yo les agradezco muchísimo por su valiosa asistencia. Profe. Les deseo éxitos a todos. Voy a Creo detener la que alguien tiene grabación una y inquietud, pero no se en unos escucha. momentos les va a llegar el link de acceso. Gracias y éxitos a todos. Aló, profe. Gracias. 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 Éxitos. Gracias.